Vamos a la palabra para el día de hoy. Ya estamos en la parte 18. Mire cómo pasa el tiempo. 18 domingos trabajando la carta a los romanos. Esta constitución que nos está dejando, al menos a mí, asombrado lo que sale, lo que vemos, cómo afirma y fundamenta nuestra fe. Y estamos ya ingresando al capítulo 8 de la carta a los romanos, pero vamos a hacer como siempre un enlace de lo último que hablamos desde Romanos 7:18. Si me acompaña multimedia, vamos a hacer este enlace desde el 18. Romanos 7 dice: y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Es de lo que venimos hablando recién, esa lucha interna que estamos teniendo y que usted tiene que aprender a saber y a discernir por qué tiene esa lucha interna. Dice el 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, y esto es muy importante que usted pueda subrayar ahí, hallo esta ley. Son leyes que tenemos que conocer, porque si yo no conozco una ley, puedo sufrir una pérdida muy grande. Cuando no conozco una ley, yo puedo ser un infractor de esa ley y eso no me exime. A usted lo para la policía y le dice, usted hizo esta infracción, y usted dice, yo no sabía, pero que usted no se sepa el código no es problema del policía, le van a sacar la multa igual. Y nosotros tenemos leyes espirituales que muchas veces las ignoramos y por eso vivimos en infracción tras infracción. ¿Por qué? Porque ignoramos la ley. Y aquí Pablo dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Es como que abrió el código y se dio cuenta. Se dio cuenta que el mal estaba en él. Dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley. Fíjese que empiezan a saltar todas las leyes. Veo una ley en mis miembros. Cuando habla de miembros, habla de su cuerpo de carne. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mi miembro. Hay una ley del pecado que está en nuestro miembro. Pablo se está dando cuenta de esto, lo está escribiendo para que todos los cristianos podamos discernir por qué esa lucha interna. ¿A cuánto les ha pasado que usted en su interior quiere hacer las cosas bien y después las hace mal? Que usted dijo, no me voy a pelear, no me voy a enojar, y se terminó enojando. Y hizo un desastre en un cumpleaños, arruinó una cena, arruinamos un almuerzo porque nos enojamos. Y se va a su casa frustrado y dice, arruiné todo. Se fue un día al parque con la familia, se enojó y volvieron todos tristes a la casa. ¿Por qué? Porque usted quiere hacer las cosas bien, pero usted se da cuenta que es esclavo de una ley. Y de esto nos está hablando aquí el apóstol Pablo. Hay una lucha interna dentro de nosotros y que si no la sabemos manejar, vamos a sufrir mucho. Hay dos leyes que tenemos que conocer que están en nosotros, dos leyes principales. Pero voy a pasar a Romanos 7:24. Pablo se siente miserable, así como nos sentimos nosotros miserables cuando arruinamos el día de campo, cuando arruinamos la salida, cuando arruinamos la tarde en la casa, cuando lo arruinamos todo. Nos sentimos miserables. Al final tan linda que iba a ser la reunión y la arruinamos. Y Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Automáticamente dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, porque aquí está la solución, presta atención. Acá estamos viendo la solución a esto. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente, es decir, con mi interior, sirvo a la ley de Dios, quiero hacerlo de Dios, más con la carne sirvo a la ley del pecado. Y aquí vamos a empezar a desatar el nudo. Él dice que hay una ley dentro de él que lo lleva a pecar. Mire, una de las cosas que yo tengo que aprender es que en todo ámbito una ley solo es derrotada por otra ley. Usted se puede enojar contra la ley de la gravedad, pero usted tiene que aplicar otra ley para anular la ley de la gravedad. Si yo suelto estos lentes van a caer al piso. Ley de la gravedad, según la ciencia, la Tierra atrae los cuerpos. Ahora yo necesito aplicarle una fuerza contraria para que los lentes no caigan al piso. Es otra ley. Es una ley, la fuerza es una ley. Los que estudiaron física. Entonces, yo no puedo enojarme con una ley
yo lo que tengo que hacer es utilizar otra ley. Recién hablamos de la siembra y la cosecha, lo mismo. Yo me enojo porque no cosecho. Y siembre, mi hermano. Siembre, si no se va a terminar enojando contra una ley. A veces se nos caen los lentes y nos enojamos con la ley de la gravedad. Pero el cabezón fui yo que los solté y se los dejé caer. Y vivimos enojados. Y así hay muchos cristianos enojados por muchas cosas porque ignoramos las leyes de Dios. Entonces, si un presidente o el Congreso sancionan una ley, solamente por otra ley puede ser derogada o modificada. Entonces, en medio de esta crisis que está teniendo Pablo, él dice, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Y termina agradeciendo a Dios por Jesucristo, porque es en Jesucristo que ahora nosotros podemos obtener la victoria. Hay una ley en Cristo que va en contra de esa ley que me lleva cautivo a la ley del pecado. Y Pablo nos va a empezar a dar la solución para contrarrestar esa ley del pecado, esa frustración de la que hablamos recién, que siempre terminamos arruinándolo todo. Pablo dice, tengo la solución. Por eso está la carta a los romanos, por eso les estoy escribiendo. Esta es una epístola universal, maravillosa para todos nosotros. Prestémosle atención porque aquí está nuestra vida. Él nos va a enseñar a contrarrestar la ley del pecado que está en nuestro cuerpo y que nos lleva a pecar. Y ahí sí vamos a entrar a Romanos 8. Esto fue el enlace para poder ingresar a Romanos capítulo 8. Y Pablo aquí en el capítulo 8 nos va a hablar de lo que es el andar en el Espíritu. Nos va a enseñar cómo usar esa ley que Él nos ha dado para vencer esa otra ley que nos lleva cautivo al pecado. Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Usted sabe que Pablo siempre fue medio extraño para escribir. Y acá pareciera como condicional, como que te está condicionando, pero esto no es un condicional. Él no te está diciendo aquí, ninguna condenación hay, pero solamente para los que andan en el Espíritu. Acá es una afirmación. Lo que te está diciendo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Y quiénes son esos? Los que andan en el Espíritu, que es la evidencia de que no tienen condenación. ¿Cuántos pueden ver la diferencia? De que no es una condición que Él te está poniendo. No te está diciendo que si usted anda en el Espíritu no va a haber ninguna condenación. Lo que te está diciendo es que ya no tienes condenación. Ya ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Son buenas noticias. Entonces, nosotros fuimos trasladados, ¿se acuerda? De estar en el viejo Adán, hemos sido trasladados ahora para estar en Cristo. Buenas noticias. Estamos en Cristo, ya no estamos en el viejo hombre. Pero también fuimos trasladados de andar en la carne y ahora hemos sido habilitados para andar en el Espíritu. Estamos habilitados para andar en el Espíritu. Son buenas noticias. Nosotros antes vivíamos en la carne y por ende andábamos en la carne. Fíjese que es muy importante que vivir y andar son dos cosas diferentes. Una cosa es vivir, otra cosa es andar. Vivíamos en la carne y no teníamos más remedio que andar en la carne. Pero ahora que vivimos en el Espíritu, todos los que han sido justificados vivimos en el Espíritu. Pero ¿qué nos dice Pablo? Ahora anden en el Espíritu. Porque está la posibilidad de que vivimos en el Espíritu, pero que andemos en la carne. Entonces lo que te está diciendo, anden en el Espíritu. Entonces, ahora que vivimos por el Espíritu, se nos exhorta a andar por el Espíritu. ¿Qué es vivir por el Espíritu? Es el resultado de la justificación. Pero andar en el Espíritu, que es nuestro objetivo, es el resultado de la fe. Andar en el Espíritu es conocer esta ley de que Pablo nos está hablando. Por eso es que usted tiene que conocer esta ley que nos acaba de mencionar aquí Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Fíjese, es una ley contra otra ley. Hay una ley que te hacía arruinar todo lo que tocabas. Pero ahora hay una ley que te libra de que puedas arruinar todo lo que tocas. ¿Qué es andar en el Espíritu? La gente se cree que andar en el Espíritu es
aleluya, gloria a Dios, y andan así. Se creen que eso es andar en el Espíritu. Eso no es andar en el Espíritu. No es andar hablando en lengua por la calle. La gente piensa que es espiritual por decir gloria a Dios. Andar en el Espíritu es andar en lo que dijimos el domingo pasado, por el motor, la atracción del Espíritu Santo. La atracción de Cristo en nosotros. La potencia de Cristo que opera dentro de nosotros. Eso es andar en el Espíritu. Esto es maravilloso si lo podemos entender. Entonces andar en el Espíritu es andar en la potencia de Cristo. Vamos a Romanos 8:2. Otra vez. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. Esto es muy importante. No dice que te va a librar. Dice que ya te libró. El tema es que ignoramos la ley. Si usted entiende la ley, usted va a experimentar la victoria que tenemos en Cristo. Y por eso comenzamos la oración del día diciendo que hay cosas que ya están dadas, que no las tenemos que orar. Simplemente tenemos que adorar al Señor. ¿Cuántos adoran al Señor por el Espíritu que ya nos ha sido dado? ¿Cuántos adoran al Señor porque ya estamos en Cristo Jesús? ¿Cuántos adoran al Señor porque Él ya está en nosotros? Mire, mi hermano, haga este ejercicio, por favor, porque venimos mal seteados de la religión. Cristo ya consumó su obra en la cruz. No hay nada que Él tenga que hacer, ya nos dio todas las cosas y te dio su Espíritu Santo para que usted sepa cuáles son las cosas que Él ya nos ha concedido. Mire, y suena poco espiritual, pero van a ser menos las oraciones de petición y van a ser más las alabanzas al Señor. Por eso que dice, me gustó como oró Luis, ser agradecidos en todo. Hay que agradecer. ¿Por qué hay que agradecer? Pero, pastor, yo todavía estoy oprimido en esto. Pero agradezca, porque su problema no es que Dios no le ha dado algo. Su problema es que usted todavía no cree. Mire, se desvivía el profeta Isaías. Señor, ¿pero quién ha creído a nuestro anuncio? El problema de los profetas es que nadie les creía. Y pasa lo mismo bajo el nuevo pacto. Los predicadores predicamos y la gente no cree. El problema se llama incredulidad. Porque la ley del Espíritu de vida, dele la bienvenida a la ley del Espíritu de vida, que ya la tiene usted, en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Celebre esto. Ya te ha librado. No te tiene que librar, solo que en el Evangelio las cosas se manifiestan por la fe, por el entendimiento. Cuando hablamos de fe también hablamos del entendimiento. Si usted entiende, usted cree. ¿Cuál es la ley que tenemos que conocer? Esta, la ley del Espíritu de vida. ¿Para qué sirve la ley del Espíritu de vida? Viene para anular la otra ley. La ley del Espíritu de vida anuló la ley del pecado y de la muerte. Es decir, me ha librado. ¿Y qué hace? La deja adormecida. Es la fuerza que yo le pongo a los lentes para que los lentes no sean atraídos por el centro de la tierra. Entonces es la fuerza contraria. Ya la tenemos a esa fuerza. Es la ley del Espíritu de vida que me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuántos están entendiendo? Ya está dada. Es como esa persona que le dice, pastor, me voy a separar, ya no aguanto más, estoy en pecado, tenemos problemas matrimoniales, y el pastor se reía. ¿Por qué se ríe? El otro se enojaba más todavía. ¿Por qué se ríe, pastor? Porque Dios te ha traído hasta este punto para desgastarte, para que dejes de usar tu fuerza, para que puedas entender esto que se está predicando en el Evangelio. Mire, Dios va a usar el desgaste en nuestras vidas, el cansancio, va a usar el desgaste matrimonial, el desgaste con los hijos, el desgaste económico, el desgaste de todas las cosas que te duelen. Todo lo que más te molesta, allí el Señor te va a desgastar. ¿Para qué? Para que aprendas a usar el motor que Él te ha dado, porque se lo estás ignorando. ¿Te gusta andar con el gas? ¿Te gusta andar el motorcito a gas ese que cuando querés pasar un camión no podés, se achancha el auto? No, Él te ha dado un motor de Lamborghini, tenés un motor que acelera de 0 a 100 en 2 segundos. Hermano, necesitamos utilizar esa potencia que la estamos descuidando. El Señor ya nos la dio, pero el Señor tiene que hacernos tocar fondo porque somos cabezones. Porque somos religiosos, automáticos, venimos a la iglesia, nos vamos a la reunión, vamos y oramos, hacemos todo, pero ¿qué pasa que no está la victoria? La victoria es lo que le da gloria a Dios. ¿De qué servimos derrotados en todo?
Pablo dice, a mí me puede estar yendo mal en algo, pero no estoy derrotado. Soy más que vencedor. Hay alegría, el gozo no lo pierdo. Porque circunstancias van a venir siempre a nuestras vidas. No te está diciendo que no van a venir circunstancias. Te está diciendo que en medio de las circunstancias vas a darle gloria a Dios. Te van a escuchar otros y van a ser animados en medio de tu circunstancia difícil. Pablo encarcelado los animaba a los otros que estaban afuera de la cárcel y que andaban depresivos. Eso es lo que tiene que pasar en tu vida y en la mía. Ese es el motor del que nos está hablando el Evangelio. Y para eso es la ley del espíritu de vida. Nosotros ya entendimos lo que es estar en Cristo. Eso es la justicia. Fuimos trasladados a Cristo Jesús, ¿verdad? Está buenísimo. Eso es ser justificados. Fuimos justificados y fuimos trasladados de Adán a Cristo. Pero ahora tenemos que entender lo que es Cristo en nosotros. ¿Qué es lo que te va a dar la victoria? Por eso hay tanta gente justificada y con 0 victoria. Porque haber sido depositado dentro de Cristo está bueno. Fuimos justificados. Pero Cristo también fue puesto dentro tuyo. Y esa es nuestra victoria. Te falta la parte de la victoria. Inaugure esta verdad en su vida. No solamente que estoy en Cristo. Cristo está en mí. Y Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Él es mi victoria. Lo hemos cantado, ¿se acuerdan? Él es mi victoria. Él es todo para mí. Él es todo lo que yo necesito. Él es el que te despierta a la mañana. Él es el que te habla. Él es el que quiere ser tu amigo. Él está más interesado que vos en ser tu amigo. Y ya no les llamaré siervos, sino que les llamaré amigos. La pregunta es, ¿querés caminar en amistad con el Señor? No, bueno, Él es mi Dios y yo soy una persona acá en la tierra. Muy corto tu pensamiento. Él quiere ser tu amigo. Él quiere... No sé, imagínate el mejor amigo de todos los amigos. Ese es Cristo. Pasa que el que no lo ha experimentado le va a sonar medio romántico lo que le estoy diciendo. Pero Él quiere ser nuestro amigo. Así, no sé, cada uno, alguna vez tuvimos un amigo, ¿no? Esas amistades que sí, que bueno, qué bien que la pasábamos, qué lindo, nos hacíamos compañía. Bueno, eso es lo que Él quiere ser para tu vida. Si no lo estamos experimentando, hermano, nos estamos perdiendo la mejor de las comuniones que puede existir. Primera de Juan 4:13 dice, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Allí está la ley del Espíritu de vida para los justificados, para los que están en Cristo. Lo que nos está diciendo Pablo es no hay condenación. No hay ninguna condenación. Y esto celébrelo, mi hermano. Hay una placa allí de lo que significa la palabra condenación. Es la palabra catacrima. Significa sentencia adversa, el veredicto, condenación. Viene de una palabra que es catacrino, que significa juzgar, contra, sentencia, reducir, acusar, condenar, declararte culpable. En otras palabras, ya no hay juicio contra nosotros, ya no hay sentencia, mi hermano. Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. No hay castigo ni acusación. Y me adelanto un poquito al Romanos 8:33. ¿Quién? Dice Pablo, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién te puede acusar? Por eso ni entre nosotros nos podemos acusar. Usted no acusa a sus hermanos, ni los hermanos lo pueden acusar a usted. Siempre digo, no confunda esto con la autoridad que tiene la iglesia, la congregación local para confrontar el pecado, exhortar. Son otras cosas. Pero cuando estamos hablando entre nosotros como hermanos, no se juzguen, no se acusen. Cuando dice ninguna condenación, es ninguna acusación. Por eso es tan perverso. No, bueno, a mí me parece que la salvación se pierde. No, que la salvación no se pierde. Bueno, pero son... No es inocente. Escuche esto que voy a decir. No es inocente predicar que la salvación puede perderse. Decir que si pecamos, porque hay gente que piensa que si peca queda bajo condenación y que tiene que arrepentirse para volver otra vez a recibir la justicia de Dios. Mi hermano, eso es una aberración. Eso es una herejía. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O sea, decir que yo puedo perder mi salvación porque estoy pecando es una aberración, eso es desvirtuar el Evangelio desde sus bases y desde sus raíces. Tiene que estar clara.
son doctrinas que tienen que estar claras en nosotros. Sí, pero hay un versículo. Venga con ese versículo al pastor y hablemos de ese versículo que a usted le está trayendo problemas. Pero usted no puede hacer su propia teología, porque la Biblia no es de interpretación privada. Por eso dieron la vida a tantos hombres, Calvino, Lutero, toda la gente que dejó la vida en el camino por el Evangelio. ¿Para qué? Para que nosotros digamos, no, bueno, a mí me parece lo que a mí me parece. No, no es así. Porque ya Cristo recibió todos los castigos por los pecados que hemos cometido, los que estamos cometiendo, los que vamos a cometer y los que hemos cometido. Por todos los pecados, el Señor ya pagó a través del sufrimiento en la cruz. ¿Cuántos creen eso? Eso es lo que estamos haciendo memoria en esta mañana. Entonces, ¿quiénes son los que no reciben condenación? Los que están en Cristo. ¿Y cómo sabemos que están en Cristo? Porque andan conforme al Espíritu. Usted se tiene que estar preguntando en su vida cristiana, ¿cómo hago para andar en el Espíritu? ¿Cómo hago? ¿Qué es andar en el Espíritu? Pregúntese. Usted tiene que estar seguro, tiene que descubrir, son misterios que son para nosotros. ¿Cómo ando en el Espíritu? Alguien que me enseñe, busque, clame, pregunte. Son los que por la ley del Espíritu de vida han sido librados de la ley del pecado y de la muerte. Todo esto que estamos diciendo es la evidencia, si yo puedo tener esa victoria, la evidencia de que he sido justificado y que ninguna condenación hay para nosotros. ¿Cuál es la pregunta que me tengo que hacer? ¿Ando en el Espíritu o ando en la carne? Andar en la carne significa andar por mi propia energía natural, que es lo que hablamos también la semana pasada. Andar en la carne no es solamente andar fornicando, eso es pecado, por supuesto, pero andar en la carne es ando como a mí me gusta, por mi fuerza, con mi intelecto. Para mí esto es así. Hay gente que entiende la Biblia con su propio intelecto. Para mí es así, a mí que no me lo vengan a discutir porque para mí es así. Eso es andar en la carne. ¿Qué es andar en la carne? Es tratar de ser bueno. Es cuando usted dice, bueno, sí, yo voy a tratar de ser bueno. Voy a tratar de no enojarme en la próxima reunión familiar. Y si me enojo, que no se note. ¿A cuántos les pasó eso? Están en la reunión familiar, pero por dentro son un volcán. Por fuera, carita así de, está todo bien. Que no se note que estoy enojado. Voy a tratar de ser respetuoso con esta persona que no la respeto. Tratar de obedecer a Dios es andar en la carne. Estoy tratando de obedecer a Dios, pero fracaso mucho, pastor, pero estoy tratando. No trate, deje de tratar, porque eso es andar en la carne. Tiene que descubrir la ley del Espíritu de vida que anula la otra ley. La otra ley es la que te lleva al pecado. Pablo decía, miserable de mí, pero acabo de descubrir una ley. Si usted descubre esta ley, usted va a ser bienaventurado. En otras palabras, usted va a ser feliz. Su vida cristiana va a ser alegre y no así medio a regañadiente. Muchos piden perdón, pero solo por lo que va a decir el otro. Nos enojamos con una persona y es hermano. Y yo sé que estuve mal, pero yo sigo enojado. Pero le voy a pedir perdón, no va a hacer cosas que piense que soy un carnal. Pero usted sigue enojado por dentro, usted no le quiere pedir perdón. Eso es andar en la carne. ¿Por qué? Porque es algo que no ha sido producido por el Señor. No ha sido en mi vida. Soy yo tratando de hacer las cosas bien. Acuérdese que es Cristo el que produce en nosotros el querer como el hacer. Acuérdese de esta palabra. Él es el que produce. Él es el productor. Él es el que hace que salga de mí lo mejor. Andar en la carne es tratar pero siempre fracasar. Es tratar que se vea bien por fuera. Eso es andar en la carne. Aunque no sea genuino lo que tengo dentro. Andar en la carne es tratar pero siempre quedarme sin nafta a mitad del camino. O lo logro por un tiempo pero termino fracasando. Eso es andar en la carne. Cualquier parecido con nuestras vidas, mi hermano, no es ninguna coincidencia. Andamos en la carne. Eso es lo que nos está pasando. Prometo o me prometo no hacerlo más. Pasan los días y vuelvo a hacer lo mismo. Eso es andar en la carne. Me prometí y me juré nunca más pecar en lo mismo. Y vuelvo a caer en el mismo pecado. ¿Sabe qué es eso? Andar en la carne. Voy a la iglesia, escucho el evangelio, pero ando en la carne. Pablo dice, miserable de mí, pero gracia doy por Jesucristo, porque hay una ley que me está dando la victoria sobre la ley del pecado y de la muerte, que es andar en el Espíritu, es lograr que Cristo sea quien responde por mí. Tienes que lograr esto, mi hermano. Tienes que aprender a tener una vida donde Cristo empieza a responder por vos. Lo vas a ver en tus fuerzas emocionales, lo vas a ver en tus fuerzas físicas, lo vas a ver en tus fuerzas espirituales, lo vas a ver en todo tu ser. Por eso Pablo dijo,
Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Tienes que descubrir esta vida, mi hermano. Entonces va a ser Cristo el que tiene paciencia, va a ser Cristo el que ama a los enemigos, va a ser Cristo el que es generoso, va a ser Cristo el que todo lo soporta, porque solamente Él puede. No, pero ya me cansó mi marido, exploté, o mi esposa, ya le dije, me quiero separar, no, es que mi hijo ya le... No podemos vivir así. Hay una ley que te está dominando, que es la ley del pecado y de la muerte. Y usted tiene a disposición la ley del espíritu de vida, que si usted no la utiliza, usted está en desobediencia y menospreciando la cruz de Cristo. Porque el Señor te dio la victoria. ¿Por qué la Biblia te dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús? Tienes la vida, mi hermano. Mi hermano, no pierda el tiempo. No se le pasen malos años, porque después nos lamentamos. ¿Cuántas reuniones arruinadas? ¿Cuántas cenas arruinadas? ¿Cuántos almuerzos arruinados? ¿Cuántas vacaciones arruinadas? ¿Por qué? Por la ley del pecado y de la muerte. Siendo cristianos me refiero. Y por haber ignorado el Evangelio. Oh Señor, dame paciencia. Y ahí empezamos. No es Señor, dame paciencia. Señor, sé tú mi paciencia, porque yo no tengo. Señor, soporta tú al hermano, yo no tengo la fuerza para soportar. Pero si usted no mengua, el Señor no se manifiesta. Es lo que dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. No, somos tan cabezones. Algunos es ignorancia, otros es orgullo. Quieren ser ellos. Mi hermano, hay un vigor, hay algo que viene de parte del Espíritu. La ley del Espíritu de vida hace que Pedro camine sobre las aguas. El cristiano contradictorio es el que ha sido justificado. Vive por el Espíritu, pero anda en la carne. ¿Y su experiencia cuál es? La misma de un incrédulo. Vive igualito. Y a veces los incrédulos viven mejor que él. Mejor que él. Pero esta familia, mira cómo se aman todos. Y la familia de los cristianos vuelan los platos, los zapatos, unos líos. Se escuchan más gritos en las casas de los cristianos que en las casas de los incrédulos. Dice, ¿por qué? Porque hasta se vive peor que los incrédulos. Por eso el Señor dice, más vale no me hubieras conocido, más vale te hubieras quedado frío. A estos Jesús les llamó tibios. Apocalipsis 3:16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es muy fuerte lo que Jesús nos está diciendo aquí. Andar en el Espíritu es estar capacitados para desplazarnos en un ámbito, en una dimensión que no es humana, sino que es divina. Es salir de este plano natural. Estamos muy acostumbrados al plano natural, al que voy, hago la comida, yo tengo que llevar a los chicos a la escuela, vamos a la reunión. Hacemos todo en el plano natural. Claro que nos vamos a desgastar. Las caras de los cristianos fastidiados es porque viven en la carne. El evangelio que lo tengo que aguantar porque no me queda otra, porque soy cristiano, es porque vivo en la carne. Ahora, la ley del espíritu de vida nos hace vivir un cristianismo, hermano, que es un gozo, que despierta alegría, que despierta, que nos moviliza, que nos da ganas de levantarnos a la mañana, que todo se cambia de color. ¿Por qué? Porque la ley del espíritu de vida es la vida de Cristo en nosotros. Yo te hago esta pregunta, pero se la responde usted. ¿La estás viviendo esa vida? ¿O estamos viviendo una vida natural, aburrida? Haga de cuenta que usted consigue trabajo. Mire, no hay trabajo por ningún lado. Ando buscando trabajo y le dicen, sí, acá hay un trabajo, váyase a Buenos Aires, se va a Buenos Aires, sí, acá hay trabajo. Abajo, sí, tiene que trabajar abajo del agua. Tiene que limpiar las profundidades del lago y tiene que buscar tesoros perdidos abajo del agua. Y el jefe, ¿qué hace? Te da un traje de buzo, te pone el tanque, te pone y te manda abajo a limpiar el fondo del lago, el fondo del mar. ¿Cuánto tiempo podemos estar abajo del agua? 3 horas, 2 horas, lo que dura el tanque de oxígeno. Bajamos, limpiamos, tratamos de encontrar lo que tenemos que encontrar, pero rápidamente tenemos que subir. Pero supongamos que el jefe le caíste en gracia y te dice, toma, te voy a regalar un par de branquias. Y te da lo que tienen los peces para poder vivir abajo del agua. Y te manda ahí a trabajar, pero usted tiene branquias ahora. Ahora usted puede andar abajo del agua todo el tiempo que sea necesario. Eso es andar en el Espíritu. Eso es andar en el Espíritu. Algo que usted no es que vive un ratito. Dios, que ¿cuánto aguantamos? 30 segundos sin respirar. 30 segundos en el Espíritu y ya salimos a la vida natural. Otra vez a las peleas, otra vez a los enojos, otra vez a todo, ver todo mal.
No, la vida del Espíritu, el andar en el Espíritu, es tener branquias para vivir abajo del agua y no tener que andar desesperado, que te sientas cómodo. Es como Bob Esponja, no sé, nunca lo vi, pero sé que es una esponja que vive abajo del agua. Y los veo que todos viven abajo del agua. Bueno, eso es. No tiene que andar subiendo para respirar. Esa es la vida del Espíritu. Usted puede sumergirse por largos periodos de tiempo y cumplir así la demanda de su profesión, porque esto se trata de nuestra profesión. Usted fue llamado para vivir la vida del Espíritu. Usted fue llamado para vivir en el mundo del Espíritu, no por lo que se ve, sino por lo que no se ve. Por eso dicen que es locura para los que se pierden. Así que si usted está diciendo, el pastor está loco, pues se está perdiendo, mejor crea. ¿Y sabe dónde están los tesoros de la vida? ¿Usted sabe dónde están los tesoros de la vida, los grandes tesoros? En las profundidades. No están acá arriba. Así te saques la lotería, así te hagan presidente, ahí no están los tesoros. Lo mejor de lo mejor de lo mejor de la vida está en el mundo espiritual. Dice el Salmo 107, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas. ¿Dónde? En las profundidades. Y no está hablando abajo del agua. Usted sabe que esto es un salmo. Está hablando de las profundidades de Cristo. O sea, algunos piensan que hasta que, no sé, no los nombren apóstol, profeta, pastor, evangelista y maestro, no van a ser felices. Mi hermano, viva esta vida, porque cuando usted empieza a vivir esta vida, no hace falta que nadie te reconozca. Usted va a disfrutar todo lo que tiene y todo lo que Dios le ha dado. Es en las profundidades de Cristo. Ahora, el andar en el Espíritu es fácil. Va a ser una vida que fluye de nosotros. Es la vida de Cristo. Pero es muy difícil si usted no conoce la ley del Espíritu de vida. Va a estar toda la vida, qué miserable que soy, qué miserable, como decía Pablo. Miserable de mí, miserable de mí, miserable de mí. Hasta que un día entendamos la ley del Espíritu de vida, que ha vencido y nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte, y vamos a decir qué lindo que es vivir abajo del agua. Eso es lo que te tiene que pasar y eso es lo que me tiene que pasar a mí. Pregunto, ¿lo has experimentado de alguna manera? Tal vez. ¿Alguna vez te sumergiste 30 segundos abajo de la pileta? Algunos dicen que aguantan hasta un minuto y medio. Por ahí hay algunos locos que duran 3 minutos. Pero esto no se trata de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Esto se trata de una vida completa. ¿Y cómo yo me doy cuenta de que una persona se está sumergiendo en las profundidades? Primero, encuentra tesoros muy guardados. Empiezas a encontrar los tesoros. Y empezás a descubrir cosas que nunca habías descubierto para tu vida. Y te empezás a dar cuenta de que podés vencer la tentación. Que el pecado se desvanece y desaparece. Te empezás a dar cuenta que el matrimonio es disfrutable. Te empezás a dar cuenta, como jóvenes, que no necesitan de la aprobación de los del curso, de los del barrio, de que nadie los aplauda. Son felices en sí mismos. En otras palabras, estás libre. Vi una imagen que me impactó mucho, ¿no? Salió una chica linda, así, y todos los muchachos mirándola porque era bonita. Pero abajo sale otra imagen, y lo que sale es una chica encadenada con un montón de gente. Eran todas cadenas. La chica quería agradar a todos los muchachos y estaba encadenada por tratar de gustarle a todos los muchachos. Mi hermano, de eso te hace libre el Señor. No necesitas la aprobación de la gente. En lo que más atada está la gente es en lo que dicen los otros. Si sos bonita, si no sos muy bonita, si sos esto, si sos el otro, si tenés plata, si no tenés plata, si sos popular, si sos de los nerds. Esa es una vida en esclavitud. ¿Sabe qué es eso? La ley del pecado y de la muerte. Solo la ley del Espíritu de vida te hace vivir una vida donde vos no necesitas la aprobación de los demás. Y cuando vos empezás a vivir una vida, ¿sabe qué? Eso es atractivo. Que vos no dependas de la gente es atractivo. Y te vas a volver atractivo, pero en el Señor. Y la gente va a querer conocer a Dios, porque la gente ama a la gente libre. Fuera de todo color político. ¿Sabes por qué la gente admira a Milei? Porque el tipo no le importa nada. Porque él no depende ni de la política, ni se casa con nadie. Y esa gente se vuelve atractiva. No importa si es bueno, malo, loco, sano. No importa, eso, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que la gente libre es atractiva. No hay nada peor que ver una persona con... ¿Qué dirán? ¿Qué dirán de mí? Esclava, está en una cárcel. Tienes que salir de ahí si te has encontrado en ese lugar. ¿Y qué pasa con esta gente que encuentra esos tesoros muy guardados? Se manifiesta la alabanza y la adoración. Por eso los cristianos no alaban y no adoran. ¿Por qué?
Se la pasan, Señor te pido, Señor te pido, Señor te pido, porque no tienen victoria. Y cuando no tienes victoria, no cantas. Cuando no experimentas la victoria, no alabas. Tu corazón no tiene gozo. La poca adoración es proporcional al poco asombro. Claro, porque yo alabo al Señor porque me asombro. Veo algo tremendo del Señor. Digo, Señor, qué tremendo, te alabo. Ahora, si nunca tengo un asombro, si nunca me gozo en el Señor, ¿qué voy a alabar? Voy a hacer una lágrima toda la vida pidiendo, pidiendo, pidiendo y pidiendo. Pero ¿qué necesito para esto? Mi hermano, dé el primer paso, crea el Evangelio, acepte que usted tiene la ley del Espíritu de vida, que ya lo tiene, que ya te libró. Ni siquiera es algo que tienes que recibir, te estoy hablando de algo que ya tienes. Solo tienes que creerlo. Por fin podemos llegar a Romanos 8:3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En otras palabras, lo que nos está diciendo Pablo es que los justificados andan en el Espíritu y no en la carne. Andar en el Espíritu es la evidencia de que has sido justificado. Una persona que nunca ha andado en el Espíritu, una persona que hay que dudar si ha sido justificado. Es muy probable que no haya conocido al Señor, que tenga conocimiento de la religión evangélica, pero no conoce al Señor. Ahora Pablo va a empezar a describir a los que no han sido justificados y que andan en la carne. Romanos 8:5. Porque los que son de la carne, ¿cómo sé que son de la carne? Dice, porque piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, ¿en qué piensan? En las cosas del Espíritu. Si tu pensamiento de las 24 horas del día, supongamos que 8 te las duermes, te quedan 16, y de esas 16 horas, lo único que haces es pensar en las cosas de la carne, hay un peligro, hay un problema. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Cuántos quieren vida y paz? Ahí está. Por cuanto los designios de la carne son enemistad con Dios. O sea, otra mala noticia, están en enemistad con Dios, son enemigos de Dios, están enemistados, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Acuérdense que vivir en la carne habla de los no justificados. Vivir en la carne son los no justificados. Estas personas están en conflicto con Dios. Pero ahora Pablo va a empezar a describir a los que han sido justificados y que tienen la posibilidad de andar en el Espíritu. Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Esto es lo que divide las aguas. Si no está el Espíritu, no eres de Cristo. Si está el Espíritu, eres de Cristo. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Puedes tener esa lucha de la que estoy hablando, pero empiezas a entender el Evangelio y empiezas a tener victoria. De a poquito empiezas a ganarle terreno a la ley del pecado y de la muerte, y cada vez tus tiempos en las profundidades son más largos. Empiezas con 3 minutos, empiezas con 1 hora, empiezas con 1 día, empiezas a disfrutar las profundidades del Señor. Ya tienes 1 semana en victoria contra el pecado, ya son 3 meses, ya llevas 6 meses y te empieza a gustar. A veces tropiezas y pecas. Abogado tenemos, Jesucristo el justo, y te levanta y sigues en las profundidades, y piensas en las cosas espirituales. Estás mal a veces, estás complicado, complicada, pero piensas en las cosas espirituales. Te sientes débil, te sientes que estás fallando, pero piensas en, mi pensamiento eres tú, decía David. Puedo andar en cualquier circunstancia, pero mi pensamiento eres tú. Señor, mi pensamiento no te abandona. Mi pensamiento es yo quiero vivir esa vida. Soy débil, pero mi pensamiento eres tú. Resumiendo, esta es una ley que me ha librado de otra ley. La ley del pecado es la que está en mi cuerpo, que ya la hemos mencionado, y es la que entró por causa del pecado en el Edén. Pero ahora hay otra ley que nos ha sido dada, que es para anular esa ley, que es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y esta es la evidencia más grande y sublime de que hemos sido justificados y salvados. Paso a Romanos 8:11. Vamos avanzando en esta carta.
maravillosa que estamos estudiando. Y dice Romanos 8:11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Aquí hay un espíritu, acá hay un misterio, que quiero que usted pueda prestarle atención. Este es el misterio más grande, o uno de los misterios más grandes, que es poder saber que toda la plenitud de Dios mora en nosotros. A veces decimos, bueno, Dios está en el cielo, Jesús a la diestra y nos dio su Espíritu Santo. Pero acá hay un misterio que nos va a empezar a mostrar y nos va a revelar que no solamente tienes el Espíritu de Dios, que tienes a Cristo y que tienes al Padre en tu interior. Y lo acaba de decir aquí en el 9, en el 10 y en el 11. Aquí vemos a las tres personas de la Trinidad morando en nosotros, porque esto es lo que Jesús había prometido. Mire, volvamos para atrás, si Multimedia retrocede, vamos al 8:9. Mire el 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Quién mora en vosotros? El Espíritu de Dios. Saltemos al 10. Pero si Cristo está en vosotros, o sea, no solamente el Espíritu, sino que Cristo también está en vosotros. Y si vamos al 11, dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús. ¿Quién es el que levantó de los muertos a Jesús? El Padre, Dios el Padre. Dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo mora en vosotros. Entonces, claro, mi hermano, ¿cómo no vamos a tener victoria contra la ley del pecado y de la muerte si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están dentro nuestro y nosotros en Él? ¿Cómo no vamos a tener victoria? ¿Acaso alguna tentación va a poder vencerte? En eso dice Pablo, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Lo dijimos la otra vez, así como en la antigüedad le decía, vayan muchachos, vayan a pelear con los madianitas, vaya, yo ya les entregué los enemigos en sus manos, ya se los entregué, vayan y ganen la batalla. Lo mismo nos dicen ahora, vayan y peleen, no pueden dejarse vencer, ni por tentaciones, ni por pecado, ni por carnalidades, ni por mal genio, ni por chismerío. Usted tiene poder contra todos esos enemigos. Porque los enemigos del Antiguo Testamento eran pueblos, pero los enemigos del Nuevo Pacto es el pecado. Algunos quieren andar discutiendo con los demonios. A mí ni me interesa discutir con los demonios, pues así nomás y se van. ¿Contra qué peleamos nosotros? Contra esta carne que está vencida, que se nos ha dado la victoria sobre esa carne. ¿Y qué dijo Juan 14:23? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. O sea, el Padre y el Hijo te están diciendo, es el Espíritu del Padre, es el Espíritu del Hijo, es el Espíritu Santo el que también mora en nosotros. Y después vuelvo a leer el 11, porque aquí hay una promesa tremenda en cuanto a la resurrección de los muertos. Dice, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Es decir, vivificará este cuerpo mortal. Lo que está diciendo es que estas tres personas que habitan en nosotros, este eterno Dios, habita en nosotros para nuestra resurrección de los muertos. O sea, en la resurrección de los muertos, el que va a operar en tu vida es el Padre, el que va a operar en tu vida es el Hijo y el que va a operar en tu vida es el Espíritu Santo. Me gusta lo que un predicador dijo de otro predicador, un tal Octavio Winslow. Dice que sus padres viajaron en el Mayflower, llegaron a las costas de Estados Unidos. Un hijo de este matrimonio dijo algo sobre este día de la resurrección, respecto de que la Trinidad va a estar involucrada en nuestra resurrección. Dice, el Padre le dará la bienvenida a casa a su familia adoptiva. Levanten la mano la familia adoptiva, fuimos adoptados. Dice, el Padre, el día de la resurrección de los muertos, le dará la bienvenida a su casa, a su familia adoptiva, como luego de un largo exilio. Segundo, dice, el Hijo abrazará abiertamente a su novia redimida y el Espíritu Santo reocupará y restaurará su templo, su casa,
su sagrado templo que somos nosotros. Eso va a pasar el día de la resurrección de los muertos, porque ahora tenemos un anticipo del Espíritu, pero habrá un día donde el templo será restaurado. Hay gente que está mirando para Israel, que ya están buscándose los ladrillos y van a hacer la menorá y van a poner el templo en Jerusalén. Mi hermano, el templo que va a habitar el Señor, el templo principal que Él quiere habitar, somos nosotros, somos el templo del Espíritu Santo. Usted se piensa que después del nuevo pacto y todo lo que sabemos, el Señor va a poner un énfasis en un montón de ladrillos. No es un montón de ladrillos, somos nosotros, es su iglesia. Por eso acertadamente dijo, y el Espíritu reocupará y restaurará su sagrado templo. Y será entonces cuando se cumpla Sofonías 3:16, que dice: en aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sión, no se debilite en tus manos, Jehová está en medio de ti, poderoso, Él te salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor y se regocijará sobre ti con cánticos. Ese día será el día de la resurrección de los muertos, cuando el Señor vuelva a ocupar su templo. Entonces nuestras vidas están escondidas en Cristo Jesús, mi hermano. Nadie puede tocarnos si el Señor no lo permite. A ver, a los que andan con miedos, ¿cuántos han tenido miedos? A veces los miedos nos llenan, se nos meten en la cabeza, ¿verdad? Miedo a la muerte, miedo a la enfermedad, miedo a que pase algo en la familia. ¿Sabe cuándo se va el miedo? Cuando nosotros empezamos a entender el amor de Dios. Cuando empezamos a conocer a Dios, se van todos los miedos. Nadie te puede tocar, ninguna persona de este mundo está autorizada a tocarte. Nadie te puede tocar. No estamos en una lotería de que justo, mirá, si vas a la esquina y te roban. Si alguna vez nos roban, ¿sabe por qué va a ser? Porque el Señor está haciendo algo en nuestras vidas. Nada, ni un átomo, ni una molécula está fuera de la voluntad y la soberanía de Dios en este universo. ¿Viste? No tendrías que haber salido. Si no salías, no te pasaba. Eso no es de un cristiano. Nadie te puede tocar si Dios no lo permite. Hoy disfrutamos de esta salvación y pronto vamos a disfrutar de la resurrección de nuestros cuerpos. Así que, mi hermano, jóvenes, damas, varones, despierten, despierta, iglesia, despierta, 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 despierta. Deja de dormir, deja de vivir por lo que se ve, deja de vivir solamente por las cosas de este mundo, deja de estar buscando solamente diversión. Empieza a invertir tiempo en que el Evangelio se revele a tu vida, porque si se revela a tu vida, te vas a volver en una persona que provoca hambre en otros, para que otros puedan escuchar el Evangelio. Y es por eso que en esta mañana estamos aquí, para recordar lo que pasó en la cruz, porque todo lo que estamos hablando tiene que ver con lo que pasó hace 2000 años en la cruz. Y vamos a celebrarlo, mi hermano, porque de eso se trata, recordar de las maravillas de la cruz. ¿Qué vamos a recordar? Vamos a recordar que Él derramó su sangre. Hay tanto beneficio en la cruz, tanto beneficio. Él derramó su sangre para perdonar tus pecados. Él derramó su sangre para limpiar tu conciencia, para que no vivas atormentado o atormentada en tu conciencia. Él derramó su sangre para tapar la boca del acusador. Todos esos beneficios están en la cruz y por eso comemos del pan y bebemos de su copa. Vamos a celebrar y recordamos que Él sufrió nuestros dolores y enfermedades. ¿Cuántas veces nos olvidamos de eso? Él sufrió tus dolores. Él sufrió nuestras enfermedades. También recordamos que Él nos incluyó en su muerte. No solamente fue nuestro sustituto, Él derramó la sangre, usted no la tuvo que derramar, pero ahora Él nos incluyó en su muerte y nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Por eso tenemos la victoria sobre el pecado de la que estamos hablando. Fuimos sepultados con Él en su muerte. ¿Para qué? Para que como Él resucitó, nosotros andemos en vida nueva. ¿Sabe que tenemos que tener? Vida nueva, novedad de vida. ¿Sabe qué significa eso? Una vida de gozo. Gozo. No hay nada peor que no disfrutar la labor que uno hace. ¿Sabe por qué no tenemos ganas de nada? Porque sacamos la cabeza para ver qué hay afuera del lago. Salimos del mar, no salimos. ¿Y ahí qué le pasa a un pescado con branquias que se sale del mar? ¿Lo ha visto los pescados cuando salen? Así, sacudiéndose. Así nos sacudimos nosotros cuando nos salimos de la vida del Espíritu. Nosotros fuimos diseñados para estar abajo, en las profundidades. Vamos a recordar que fuimos resucitados juntamente con Él para vivir una nueva vida, que ascendimos con Él. Por favor, mi hermano, véase ascendido con Cristo. Pero si usted ora, si usted lee y usted cree, usted va a empezar a verse sentado en los lugares celestiales con Cristo. Usted va a salir a la calle y decir, nadie me puede tocar.
sé que nadie me puede tocar porque estoy en Cristo. Se van los miedos, se van a ir todos los miedos, porque no es normal vivir con miedos. El miedo paraliza. Hoy si me va mal en la vida, ¿por qué va a andar con ese miedo? Anda así porque se salió del agua. Le va a ir bien. Y que ascendimos con él y nos sentó en una posición de honor a su diestra. ¿Sabe qué es estar sentado a la diestra? Dice que nos sentó con él. Era la silla de honor. Los reyes tenían una silla y cuando querían honrar a alguien, ¿se acuerda Asuero con Esther? Siéntate a mi derecha, porque la estaba honrando. Ese es estar sentado con Cristo en los lugares celestiales. Él está en su trono y nos ha honrado, nos ha dado el sentarnos en una posición de honor. Eso es lo que usted tiene. Dios te honró. Podría haber llamado a cualquier otro. Te llamó a vos, mi hermano. Y hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Póngase de pie, que lo vamos a celebrar.